Bruce siempre había soñado con marcar la diferencia en la vida de las personas. Desde la infancia, admiraba el trabajo de los profesionales de la salud y alimentaba el deseo de convertirse en enfermero algún día. Su madre, Cecilia, siempre lo animó a seguir este sueño, incluso en los momentos más difíciles. A los 25 años, Bruce finalmente se graduó en enfermería. Lleno de expectativas e idealismo, apenas podía esperar para poner en práctica todo lo que había aprendido. Sin embargo, el mercado laboral resultó ser más desafiante de lo que había imaginado. Sin experiencia, Bruce encontró dificultades para asegurar un puesto en los hospitales de la ciudad. Entonces surgió una oportunidad inusual. Una agencia de cuidado estaba reclutando a un enfermero para cuidar de un paciente con Alzheimer en estado avanzado. El salario no era el mejor, pero Bruce lo vio como una oportunidad para finalmente comenzar su carrera y adquirir experiencia práctica. Desafortunadamente, justo antes de asumir este nuevo desafío profesional, Bruce sufrió un golpe devastador. Cecilia, su mayor apoyo y refugio seguro, falleció repentinamente debido a un aneurisma cerebral. La pérdida dejó un inmenso vacío en el corazón del joven enfermero. Envuelto en el dolor, Bruce consideró renunciar a todo, pero algo dentro de él le decía que su madre no querría verlo abandonar sus sueños. Así que, con el corazón roto pero decidido a honrar su memoria, decidió seguir adelante y aceptar el trabajo como cuidador. En el día acordado, Bruce llegó a la residencia de su nuevo paciente. La casa era antigua, con un jardín descuidado y pintura descascarada. Cuando llamó a la puerta, fue recibido por una señora de aspecto frágil con el cabello gris despeinado y una mirada distante. Era Alice, su paciente. «Buenos días, señora Alice. Soy Bruce, su nuevo enfermero», se presentó con suavidad. La anciana lo miró con una expresión de confusión. «¿Enfermero? Pero yo no estoy enferma», respondió, claramente desorientada. El enfermero sintió un nudo en el pecho. Era evidente que el Alzheimer ya estaba en una etapa avanzada. Con paciencia, le explicó nuevamente quién era y pidió permiso para entrar. Ella dudó por un momento, pero finalmente accedió. El interior de la casa reflejaba el estado mental de su residente. Había una capa fina de polvo en los muebles, las cortinas estaban cerradas bloqueando la luz natural, y varios objetos estaban amontonados en pilas desorganizadas. Bruce respiró hondo, consciente del desafío que tenía por delante. En las primeras semanas, el joven enfermero se dedicó a establecer una rutina y a hacer el ambiente más seguro y agradable para Alice. Limpió la casa, organizó las habitaciones y creó un horario de actividades para estimular la mente de su paciente. Ella fluctuaba entre momentos de lucidez y confusión total. Había días en que reconocía a Bruce y podía mantener una conversación coherente. En otros, lo trataba como a un extraño o lo confundía con personas de su pasado. A pesar de los desafíos, Bruce sentía que su esfuerzo valía la pena. Cada sonrisa de Alice, cada pequeño progreso, como recordar algo o completar una tarea simple, llenaba su corazón de satisfacción. Poco a poco, se dio cuenta de que ella era una mujer profundamente marcada por la soledad, viviendo en una casa tranquila, habitada solo por la presencia de cuidadores contratados por su sobrina. La sobrina, que se encargaba de los pagos y aspectos administrativos, nunca aparecía para visitarla, ni otros familiares. Este abandono lo entristecía profundamente. Al mismo tiempo, cuidar de Alice le traía a Bruce una comodidad inesperada. Era como si, de alguna manera, estuviera llenando el vacío que dejó la ausencia de su propia madre, encontrando propósito en la cercanía y el cuidado. Un día, mientras acomodaba la habitación de la anciana, el enfermero notó una puerta que conducía al sótano. Curioso y preocupado por posibles peligros a la seguridad, decidió investigar. Bajó cuidadosamente las escaleras, iluminando el camino con la linterna de su teléfono móvil. El sótano estaba húmedo y polvoriento, lleno de cajas y muebles viejos cubiertos con sábanas. En la esquina, una vieja estantería de madera llamó su atención. En ella,
había docenas de cuadernos organizados cronológicamente. Bruce tomó uno de los cuadernos y lo abrió con cuidado. Era un diario. Las páginas amarillentas contenían la delicada caligrafía de Alice, narrando eventos de su vida de hace décadas. Fascinado, continuó hojeando las páginas, descubriendo que los diarios cubrían más de 50 años de la vida de su paciente. Aunque dudaba en invadir la privacidad de Alice, Bruce no pudo contener su curiosidad. Tal vez esos escritos podrían ayudarlo a entenderla mejor y encontrar formas de estimular sus recuerdos. Con este pensamiento en mente, comenzó a leer los diarios más antiguos. Las primeras páginas revelaban a una joven Alice, llena de sueños. Escribía sobre sus estudios, sus amigos y su primer amor. Bruce sonrió mientras leía sobre las aventuras y descubrimientos de la juventud de su paciente. A medida que continuaba leyendo, el tono de los diarios cambió. Alice escribió sobre su matrimonio con Richard, quien inicialmente parecía ser el hombre de sus sueños. Sin embargo, las páginas siguientes revelaban una realidad más oscura. Richard resultó ser un esposo controlador y abusivo. Alice narraba, con una mezcla de miedo y vergüenza, los episodios de violencia física y emocional que soportó. Bruce sintió que el corazón se le encogía con cada relato doloroso, lo que hizo que cerrara el diario rápidamente. Pero a la mañana siguiente, una vez más, Alice se despertó gritando el nombre de Marie. Impulsado por la curiosidad, continuó leyendo esos diarios. Lo que descubrió lo dejó en shock. Comenzó a leer un diario que, en medio del turbulento entorno del matrimonio de Alice y su esposo, reveló que ella quedó embarazada. El nacimiento de Marie, su hija, fue descrito como un rayo de luz en su vida oscura. Sin embargo, el comportamiento de Richard solo empeoró después del nacimiento de la niña. Las siguientes entradas eran angustiosas. Alice describía su lucha interna entre el deseo de proteger a su hija y el miedo paralizante que sentía hacia su esposo. Mencionaba repetidamente el deseo de huir, pero siempre retrocedía, abrumada por el miedo a las consecuencias. Además, vivía en una época en que la sociedad no solo juzgaba severamente el divorcio, sino que también condenaba a las mujeres por el supuesto fracaso de sus matrimonios, intensificando aún más su sufrimiento y aislamiento. Entonces, en una entrada fechada en un lluvioso día de otoño, Alice narró la decisión más difícil de su vida. Con el corazón roto, decidió dejar a Marie con su hermana y huir sola. Creía que de esa manera podría reconstruirse y algún día regresar para recuperar a su hija. «Dios mío», murmuró Bruce, sintiendo un nudo en la garganta. Comenzó a comprender la carga que su paciente había llevado durante tantos años. Las páginas siguientes estaban llenas de arrepentimiento e intentos frustrados de reconectarse con Marie. Alice describía cómo intentó varias veces ponerse en contacto, pero siempre retrocedía en el último momento, temiendo el rechazo de la hija que había abandonado. Bruce cerró el diario, sintiéndose emocionalmente exhausto. La historia de Alice era una mezcla de tragedia y valentía. No podía juzgar las decisiones que ella había tomado en circunstancias tan difíciles. En los días que siguieron, Bruce observó a Alice con nuevos ojos. Notó cómo, en sus momentos de lucidez, a veces murmuraba el nombre de Marie con una expresión de profunda tristeza. Ahora entendía el significado detrás de esos momentos. Una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si pudiera ayudar a Alice a reunirse con Marie? Sería una tarea difícil, considerando el tiempo que había pasado y el estado de salud actual de Alice. Además, no había garantías de que Marie estuviera dispuesta a reunirse después de tantos años. Bruce dudó. Sabía que entrometerse con el pasado podría traer consecuencias impredecibles. Por otro lado, sentía que tenía una oportunidad única de ayudar a su paciente a encontrar algo de paz antes de que fuera demasiado tarde. Después de mucha reflexión, decidió que lo intentaría. No solo por Alice, sino también como una forma de honrar la memoria de su propia madre. Si Cecilia estuviera viva, le gustaría tener la oportunidad de decirle cuánto la amaba una última vez.
Bruce comenzó su búsqueda discretamente. Usando la información de los diarios como punto de partida, comenzó a investigar en Internet y en las redes sociales. Pidió ayuda a enfermeros y trabajadores sociales compañeros, siempre cuidando de no revelar detalles sensibles. La tarea resultó ser más desafiante de lo que él había imaginado inicialmente. Parecía que Marie había cambiado de nombre o se había casado, dificultando su rastreo. Pasaron semanas sin ningún avance significativo. Mientras tanto, la condición de salud de Alice fluctuaba. Había días buenos en los que era capaz de reconocer a Bruce e incluso contar historias de su pasado. En otros días, se ponía agitada y confusa, requiriendo cuidado constante. Bruce no se rindió. Cada sonrisa de Alice, cada momento de conexión, lo motivaba a continuar. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero se negaba a perder la esperanza. Finalmente, después de meses de búsqueda infructuosa, surgió una pista prometedora. Bruce encontró a una mujer cuyo perfil en una red social coincidía con las descripciones de los diarios. El nombre era diferente. Ahora se llamaba Sarah, pero la fecha de nacimiento y algunos detalles de su historia de vida coincidían. Con el corazón acelerado, Bruce envió un mensaje cuidadosamente elaborado. Explicó brevemente quién era y la razón de su contacto, disculpándose por la intromisión pero enfatizando la importancia del asunto. Pasaron días sin respuesta. Bruce estaba comenzando a perder la esperanza cuando finalmente recibió una notificación. Sarah había respondido. El mensaje era corto y cargado de emoción. Sarah confirmó que era Marie, la hija de Alice. Sus palabras eran una mezcla de sorpresa, ira y curiosidad. Había crecido creyendo que había sido abandonada por una madre que nunca se preocupó, y lidiar con esta información repentina fue desafiante. Bruce respondió con empatía, ofreciendo hablar por teléfono y explicar la situación en detalle. Para su sorpresa, Sarah aceptó. La conversación telefónica fue intensa y emocional. Bruce le contó a Sarah sobre la condición de salud de Alice, los diarios encontrados y la historia que llevó al abandono. Por primera vez, Sarah comenzó a vislumbrar las razones detrás del silencio que había rodeado toda su vida. Siempre se había preguntado por qué fue abandonada, pero su tía nunca quiso tocar el tema de su hermana. Todo lo que sabía era que las dos habían roto lazos después de que Alice desapareció del mapa. Fue la tía quien, sin explicación, cambió su nombre a Sarah y solo años más tarde reveló que no era su madre. Este descubrimiento, en ese momento, la dejó confundida y herida, pero el asunto quedó enterrado en el mismo silencio en el que fue entregado. Ahora, al escuchar sobre el pasado de Alice en labios de Bruce, Sarah lloró. Sus convicciones de toda la vida se desmoronaron con cada palabra. La idea de que su madre biológica había sufrido tanto como ella, de maneras que Sarah nunca había imaginado, sacudió las barreras que había construido a lo largo de los años. Después de horas de conversación, Sarah aceptó considerar un encuentro con Alice. Bruce, sin embargo, la advirtió sobre el estado avanzado del Alzheimer, preparándola para la dolorosa posibilidad de que Alice no la reconociera. Aún así, algo en el tono de Bruce, quizás el afecto genuino en su voz, le hizo ver este encuentro no solo como una oportunidad para entender, sino como una forma de intentar recuperar lo que ambas habían perdido. En las semanas que siguieron, Bruce preparó a Alice lo mejor que pudo. Le mostró fotos antiguas de Marie, contó historias de su pasado e intentó estimular sus recuerdos. Alice tuvo momentos de claridad en los que hablaba de su hija con emoción, pero pronto regresaba a su confusión. Finalmente, llegó el día del encuentro. Sarah entró en la casa vacilante. Sus ojos escaneaban el entorno con una mezcla de curiosidad y aprensión. Bruce la recibió con una sonrisa suave, guiándola hacia la sala donde Alice estaba sentada en su sillón favorito. «Alice», llamó Bruce suavemente, «hay alguien aquí que vino a visitarte». Alice levantó la mirada, su mirada vaga por un momento. Luego, algo pareció despertarse en sus profundidades. Sus ojos se agrandaron, enfocándose en Sarah. «¿Marie?», murmuró, su voz temblorosa.
¿Eres tú, mi niña? Sara dio un paso adelante. Lágrimas corrían por su rostro. Sí, mamá, soy yo. Por un breve y precioso momento, la niebla del Alzheimer pareció disiparse. Alice extendió sus brazos temblorosos y Sara se apresuró a abrazarla. Las dos mujeres se sostuvieron en un abrazo que se había demorado décadas, llorando y murmurando palabras de amor y perdón. Bruce observó la escena, emocionado. Sabía que este momento de lucidez probablemente no duraría, pero la conexión establecida era real y poderosa. Como era de esperar, la claridad de Alice pronto se desvaneció. Miró a Sara con confusión, preguntando quién era la chica bonita que la visitaba. Sara, aunque visiblemente conmovida, mantuvo la compostura, sosteniendo la mano de su madre y hablando suavemente. En los meses siguientes, Sara comenzó a visitar a Alice regularmente. Incluso en los días en que Alice no la reconocía, Sara encontraba consuelo en estar presente, cuidando a la madre que durante tanto tiempo creyó que no quería contacto. Bruce observaba la evolución de esta relación con una mezcla de alegría y melancolía. Ver a madre e hija reconectadas, incluso bajo estas difíciles circunstancias, le otorgaba una sensación de realización. Al mismo tiempo, no podía evitar pensar en su propia madre, deseando haber tenido más tiempo con ella. La condición de Alice continuó deteriorándose gradualmente. Había cada vez menos momentos de lucidez, pero cuando ocurrían, estaban llenos de expresiones de amor y gratitud hacia Sara y Bruce. En una tranquila tarde de primavera, Alice falleció pacíficamente mientras dormía. Sara estaba a su lado, sosteniendo su mano. Bruce, que había llegado para su turno, encontró a las dos así. En los días posteriores al funeral, Bruce y Sara se acercaron más, unidos por la experiencia compartida. Sara expresó su profunda gratitud por lo que Bruce había hecho, no solo por Alice, sino también por ella. Nos diste la oportunidad de sanar una herida que ni siquiera sabía que aún estaba sangrando, dijo emocionalmente. Bruce sonrió, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Cuidar de tu madre me ayudó a sobrellevar la pérdida de la mía, confesó. Creo que, de alguna manera, todos encontramos algo de sanación en este proceso. Esta experiencia transformó profundamente a Bruce. Descubrió una vocación para trabajar con personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades degenerativas. Entendió que cada persona lleva una historia compleja, llena de alegrías y arrepentimientos, y que a menudo lo único que necesitan es alguien dispuesto a escuchar y comprender. Bruce y Sara se mantuvieron en contacto, desarrollando una amistad basada en el respeto mutuo y la gratitud. Ocasionalmente, se encontraban para tomar un café y compartir recuerdos de Alice. En una de estas ocasiones, Sara le entregó a Bruce un pequeño paquete. Dentro había uno de los diarios de Alice, junto con una nota de agradecimiento. Pensé que te gustaría tener esto, explicó Sara. Es un recordatorio del impacto que tuviste no solo en la vida de mi madre, sino también en la mía. Bruce hojeó cuidadosamente el diario, reconociendo la delicada caligrafía de Alice. En las últimas páginas, encontró una entrada que lo hizo sonreír a través de las lágrimas. Hoy conocí a un joven enfermero llamado Bruce. Hay algo en sus ojos que me recuerda a alguien a quien amé mucho. No puedo recordar quién, pero sé que traerá luz a mis días. En ese momento, Bruce supo que había encontrado su verdadera vocación. Continuaría cuidando a los ancianos, escuchando sus historias, aliviando su dolor y, cuando fuera posible, ayudándolos a hacer las paces con su pasado. Siempre llevaría consigo las lecciones aprendidas de Alice, sobre el perdón, sobre la complejidad de las decisiones que tomamos en la vida y sobre cómo nunca es demasiado tarde para intentar corregir los errores del pasado. Y así, Bruce avanzó, llevando consigo el recuerdo de dos mujeres extraordinarias, Cecilia, su madre, que le enseñó el valor de la compasión, y Alice, su paciente, que le mostró el poder transformador del perdón y la conexión humana.
Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla. Hasta pronto.